Buenas noches con todos. Previo a dar inicio a esta diligencia, la señorita secretaria procederá a corroborar las partes que deben comparecer, si estamos dentro del día y la hora, y qué nos trae a esta audiencia. Buenas noches, señores jueces. Para la presente audiencia se constató la presencia de la parte accionante, los servidores de la Dirección Nacional de Atención Prioritaria y Libertades de la Defensoría del Pueblo, en representación del señor Noel Medina Hernández, acompañado de sus abogados, el doctor Carlos Sáez, con matrícula número 08-2019-125, y el doctor Darío Tul, con matrícula número 05-2018-150, respectivamente. La parte accionada, la doctora Nelly Aguirre y el doctor Mauricio Javier Estrella, acompañados de sus abogados defensores, el doctor Andrew Erazo, con matrícula número 05-2019-143, y la doctora Yael Duque, con matrícula número 08-2018-123, respectivamente. Así también, señores jueces, certifico que hoy, 27 de septiembre, a las 8:23 es el día y la hora fijado para la realización de la presente audiencia de habeas corpus. Muy buenas noches, muchísimas gracias, señorita secretaria. Este tribunal se encuentra conformado por el doctor Mateo Vilches. Habla la doctora Gabriela Vitesís, jueza nacional. Virtud de este procedimiento, las partes son legitimadas para solicitar interposición de garantías jurisdiccionales conforme a lo dispuesto en los artículos 11, numeral 3, 215, numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador, fundadas en el artículo 89 de la Carta Suprema y artículo 43 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Interponen acción de habeas corpus y solicitan la libertad inmediata del ciudadano Noel Medina Hernández. En efecto, se les concede la palabra a los abogados doctor Carlos Sáez y doctor Darío Tul en sus calidades de servidoras de la Dirección Nacional de Atención Prioritaria y Libertades de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, en representación del señor Noel Medina Hernández. A continuación, los abogados, por favor. Buenas noches con todos los presentes. Señor juez, dentro de la acción de habeas corpus, asignado con el número 17-26-1-2015-09-941, a favor del señor Noel Medina Hernández, expongo lo siguiente. Primero, el artículo 215 de la Constitución de la República establece que es función de la Defensoría del Pueblo la protección y la tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador. La Defensoría del Pueblo, tras realizar una visita al Centro de Acogimiento Temporal Hotel Carrión, tuvo conocimiento del caso del señor Noel Medina Hernández, de nacionalidad cubana, con pasaporte número H532232, quien en la entrevista manifestó que se encuentra en proceso de deportación desde mayo de este año, aproximadamente 5 meses. El señor Noel Medina Hernández fue detenido en mayo de 2015 en razón de encontrarse en condición migratoria irregular, puesto que su visa temporal había caducado a la fecha de la detención. Sin embargo, el señor Medina, con anterioridad al vencimiento de la visa, había iniciado los trámites correspondientes para regularizar su situación migratoria en el país, toda vez que legalizó su título académico en el CENESID para optar por la visa de profesional. En las actuaciones constantes de la página web de la Función Judicial del juicio número 17-553-2015-0048 por la acción de deportación, se observa que con fecha 12 de mayo de 2015 se realizó la audiencia de deportación y con fecha 15 de mayo dictó sentencia el juez tercero de contravenciones de Pichincha, en la que se resolvió ordenar la deportación del señor Noel Medina Hernández. Sin embargo, desde esa fecha no se ha ejecutado la orden de deportación y este ciudadano continuó detenido ilegalmente en el Centro de Acogimiento Temporal Hotel Carrión de Quito, habiendo transcurrido ya 5 meses. El ciudadano Noel Medina ha solicitado refugio ante la Dirección del Refugio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la misma que fue apelada y hasta el momento no ha sido resuelta, por lo que la condición migratoria de este ciudadano actualmente es la de solicitante de asilo
y por tanto no debería encontrarse detenido en el centro de acogimiento, y más bien debería disponerse la inmediata libertad del centro de acogimiento temporal Hotel Carrión. Por otra parte, el Consejo Consultivo de Policía Migratoria, en reunión celebrada el 24 y 25 de septiembre de 2015, resolvió dar por conocida la petición según dictamen jurídico elaborado por el abogado José Argüello, designado por el Consejo Consultivo. Se acerque a una de las coordinaciones zonales del Viceministerio de Movilidad Humana para que le otorguen una visa número 12, cumpliendo con todos los requisitos establecidos. Para el efecto, se adjunta el informe sobre la resolución del Consejo Consultivo de la Política Migratoria en relación a la decisión adoptada antes referida. Gracias, señor juez. Doy paso a mi compañero. Siguiendo con la defensa de Defensoría del Pueblo, el numeral 5 del mismo artículo nos dice que el Código Orgánico de Garantías Constitucionales y Control Constitucional, ninguna persona podrá ser considerada ilegal por su constitución migratoria. En el presente caso, mientras no se decida el reconocimiento de asilo que da paso al otorgamiento de la visa número 12, Noel Medina Hernández debe ser acogido mediante la modalidad migratoria existente, como lo establece el Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, la Constitución de la República nos establece que todo ciudadano extranjero tiene los mismos derechos de todos los ecuatorianos y, por tanto, debe otorgarse la visa profesional 9. Hasta aquí nuestra defensa. Muchas gracias, señores jueces. Muchas gracias al abogado de la parte accionante. Doy parte a la defensa de la doctora Nelia Aguirre como gerente encargada del proyecto de fortalecimiento institucional de las unidades del control provincial de la Jefatura de Migración del Ministerio del Interior y doctor Mauricio Javier Estrella Caizahuana, juez tercero de contravenciones de Pichincha. Sus abogados son la doctora Yael Duque y el doctor Andrew Erazo. Les doy la palabra. Buenas noches, señores jueces de este tribunal. Para iniciar esta réplica, debo decir, en primer lugar, que la Defensoría del Pueblo nunca manifiesta en sí la situación irregular del señor Noel Medina. El señor presentó una solicitud de refugio en la que se halla negativada y presenta recurso de oposición. Esta resolución fue en efecto de apelación y no se ha dado respuesta a ello. Me permito entonces dar lectura del acta resolutiva. De conformidad con la Convención sobre el Estatuto de Apátridas, suscrito por el Ecuador en la ciudad de Nueva York el 28 de septiembre de 1954, que en su artículo 1, numeral 1, define a una persona como apátrida de la siguiente manera. A los efectos de la presente convención, el término apátrida designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación. El artículo 113 del Código de Procedimiento Civil, además dice, es obligación del actor probar los hechos que ha propuesto y que ha negado el reo. En el juicio que nos ocupa, el señor Medina Hernández Noel no ha justificado el haber perdido su nacionalidad. Lo que sí se ha probado es que posee un pasaporte de la República de Cuba. Y con estas consideraciones, en aplicación estricta del artículo 31 de la Ley de Migración, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución, se resuelve negar la petición de sustitución de medida realizada por el señor Medina Hernández Noel por improcedente y se confirma su arresto provisional. En aplicación de los principios de celeridad y economía procesal que rigen a la Administración de Justicia, se dispone la devolución inmediata del proceso a la judicatura de origen. Con respecto de los documentos presentados, me permito hacer caer en cuenta la carta dada por la República de Cuba, que es de fecha de 29 de mayo de 2015, en la que se establece que el ciudadano Noel Medina está en estado de desprotección, e incluso hay una orden de deportación y no toma las medidas sustitutivas. El Estado ecuatoriano es un Estado de derechos. El Consejo Consultivo le ha dado la posibilidad de regular su situación. Recordando la autorización que es del 29 de mayo del 2015, es necesario hacer lo que dice el Estado de Cuba, cuando ya ha pasado más de un año. Además, pido que se tome en cuenta lo manifestado en el artículo 43 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, conforme a las siguientes afirmaciones. En primer lugar, la doctora Nelia Aguirre, gerente encargada del proyecto de fortalecimiento institucional de las unidades de control migratorio a través del doctor Félix Ramírez Antonio, manifestaron lo siguiente. Ofreciendo poder o ratificación, señor juez, el ciudadano aquí presente ingresa en calidad de turismo, con fecha de 14 de agosto del 2014, con una categorización T3, es decir, de 3 meses. Han transcurrido ya 6 o 7 meses
que el ciudadano menciona ha ingresado una petición de una visa o de trámite en la Dirección de Asuntos Migratorios de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores. El ciudadano ingresa como turista. Sin embargo, estamos hablando de una situación de refugio en conformidad con lo que dice el artículo 76, numeral 3 de la Constitución, que nos habla del debido proceso. Para probar la presente situación, no constituye con los requisitos para que se inicie un habeas corpus. En primer lugar, comencemos por establecer el hecho de que la Policía de Migración puso el caso a órdenes de la autoridad competente, que es el señor juez de contravenciones, por lo que se ha cumplido con el debido proceso dentro de lo que compete con respecto de las personas que están irregulares en nuestro país. En nuestro país existe la ley de migración, la cual tienen que cumplir los extranjeros en nuestro país. Por lo tanto, la detención no es ilegal, ya que no es contraria con la ley. Además, con la ley de migración se regula la permanencia de los extranjeros en nuestro país, por lo que la detención tampoco es ilegítima. Y por último, tampoco es arbitraria, ya que damos cumplimiento a orden de autoridad competente. Por estas consideraciones, no ha tenido asidero y base legal en contra de la gerente de migración por parte del ciudadano Noel Medina. Solicito que la presente petición de habeas corpus no sea aceptada por no cumplir con requisitos de la Constitución según el artículo 89. Además, conforme lo establece la norma constitucional del artículo 261, numeral 3. El ciudadano estaba en situación irregular, la cual no le exime que esté en trámite de visa, por lo que debía haber justificado, según el artículo 26 de la Ley de Migración, su estadía. Y también se evidencia que la actitud presentada por este ciudadano no fue de turismo, ya que quería radicar en nuestro país. Tenía 3 meses para hacerlo, sin embargo dejó en trámite ingresado en el mes de noviembre hasta la presente fecha de mayo. Lo que hace que el control migratorio tome cartas en el asunto. Hay una resolución de deportación que debemos cumplir según el decreto 1182, artículo 25. El señor Medina sale nuevamente a Cuba queriendo evitar la deportación. Además, como se evidencia, fue presentada la carta anteriormente mencionada en conformidad con el artículo 40 y el artículo 416, numeral 6 de la Constitución, que nos confirma que los extranjeros son beneficiarios de derechos, siempre que cumplan con la ley de migración. Es por esto, señor juez, señora jueza, que solicito ingrese el oficio mediante quipus que el ciudadano está aceptado en Cuba. No se ha cumplido con la deportación, ya que se ha presentado recurso tras recurso y tendrá conocimiento, señor juez, el señor juez de contravenciones, que no se le aprobó una visa, por lo que existe un mandato de juez competente que se debe cumplir. En el sistema informático de la función judicial podemos observar que se solicitaron medidas alternativas, las cuales fueron negadas. Además, las autoridades administrativas de refugio también fueron negadas. Por lo anteriormente manifestado, no es pertinente la acción de habeas corpus, ya que tenemos los elementos suficientes para enviar al señor Medina a su país de origen, que es Cuba, recordando que todo extranjero debe cumplir con las normas de nuestro país. Muchas gracias, señores jueces. Gracias a la abogada de la parte accionada. Y por última ocasión, concedo la palabra al abogado de la parte accionante en este momento. Muchas gracias, señor juez. Realmente es muy arbitrario todo el criterio que demuestra la doctora Ariel Duque. Nuestro defendido Noel tiene todos los derechos como ecuatoriano, así como lo manifiesta nuestra Constitución. Además, él también fue detenido arbitrariamente, ya que ha estado 5 meses, señores jueces, 5 meses detenido arbitrariamente en un hotel. No ha podido ejercer su profesión. Además, sabemos que si es que él regresa a Cuba, va a ser privado de todos sus derechos como ciudadano. La ley de derecho migratorio, además del habeas corpus, nos garantiza que todos los ciudadanos, ya sean ecuatorianos o extranjeros, van a tener el derecho a la libertad. Y el derecho a la libertad, en este caso, para el señor Noel, ha sido vulnerado, ya que ha estado 5 meses arbitrariamente detenido porque su situación migratoria no ha sido solucionada. El juez que dictó la sentencia actuó irresponsablemente porque él era el que debía garantizar la realidad de que pueda conseguir su visa migratoria en calidad de profesional, la visa 9B. Además de esto, nosotros como seres humanos sabemos lo que es la libertad, sabemos que nuestro derecho fundamental a la libertad debe ser respetado, por lo que procedería el recurso de habeas corpus en este caso, como ustedes realmente lo conocen.
Hasta aquí mi intervención, señores jueces. Gracias a la parte accionante, dame la palabra. Sigan, por favor. Buenas noches. Comparezco en calidad de representante del jefe de migración de Pichincha, legitimando mi intervención con los escritos que presento. Y manifiesto que el ciudadano de nacionalidad cubana se encuentra en una situación irregular a cargo del señor juez tercero de contravenciones, quien ordenó la deportación del mencionado ciudadano. La acción de habeas corpus es ilegal. Sí, más bien en incumplimiento de lo manifestado por el señor juez de lo tercero de contravenciones de Pichincha, se dispone que no ingresó al centro con una orden de juez competente. Estos documentos constan en el SACHED en el artículo 76, numeral 7, literal G. Las garantías básicas del debido proceso del artículo 4, el artículo 416 de la Constitución, el citado ciudadano ingresa con categoría T3 que le permite estar 3 meses en el país. El accionante no ha cumplido con el artículo 26 de la Ley de Migración. Dice, exhiba los documentos que se crean asistidos. El artículo 30 de la disposición de deportación será susceptible de impugnación, recurso que no se ha hecho dentro de 72 horas y posteriormente presenta una solicitud de refugio y se le ha negado la misma. Y una solicitud de revisión de medida que también se le ha negado. Presenta una apelación a la solicitud de refugio. La deportación no se ha podido lograr ya que el ciudadano ha interpuesto recurso tras recurso para impedir la orden de deportación y ha manifestado que no quiere regresar a su país de origen. Tenemos el documento en el cual se admite en Cuba al ciudadano Noé Medina Hernández. Solicitó que se rechace la solicitud de habeas corpus, ya que existe una resolución de deportación que se debe cumplir. Debo manifestar que la deportación no se ha podido cumplir ya que la presente apelación y tras apelación del ciudadano no nos ha permitido seguir con el proceso de deportación. De igual forma, hemos realizado un oficio al Consulado de Cuba y Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de que se nos otorgue un documento de viaje, análisis psicológico, riesgo personal, petición de custodia para el viaje e inclusive hemos obtenido por varias ocasiones del Ministerio del Interior y no hemos procedido a comprar el pasaje ya que está apelando al refugio. No hemos podido ejecutar la deportación por este mismo tema. El tiempo que demora la regularización de un ciudadano depende de los actos del mismo. Para las deportaciones estamos listos. El Estado le concede 90 días para la regularización. Él tiene una orden de deportación y todas las solicitudes demuestran que el ciudadano puede regularizarse y salir del país en 15 días. Una vez escuchada a ambas partes, según el artículo 89 de la Constitución de la República, se dará a conocer la resolución dentro de 24 horas siguientes de la finalización de esta audiencia. Muchas gracias. Señorita secretaria, previa a la reinstalación de la audiencia, se dignará en constatar la comparecencia de las partes que dieron origen a la misma. Señores jueces, para la reinstalación de la audiencia se constata la presencia de parte accionante, los servidores de la Dirección Nacional de Atención Prioritaria y Libertades de la Defensoría del Pueblo, representando al señor Noel Medina Hernández, acompañado de sus abogados del doctor Carlos Sáez, con matrícula número 08-2019-125, y el doctor Darío Tul, con matrícula número 05-2018-150, respectivamente. La parte accionada, la doctora Nelly Aguirre y el doctor Mauricio Javier Estrella, acompañados de sus abogados defensores, el doctor Andrew Erazo, con matrícula número 05-2019-143, y la doctora Yael Duque, con matrícula número 08-2018-123, respectivamente. Así también certifico que hoy es el día y la hora fijados para la realización de la presente para la reinstalación de audiencia de habeas corpus. Muchas gracias. En tal virtud y se da a conocer la resolución a la que ha llegado este tribunal. Antes de dar la resolución, es menester tomar en cuenta que doctrinariamente el habeas corpus es una institución jurídica que persigue evitar los arrestos y detenciones arbitrarias, asegurando los derechos básicos de la víctima. Algunos de ellos tan elementales como, por ejemplo, estar vivo y consciente, ser escuchado por la justicia y poder saber de qué se le acusa. Para ello, existe la obligación de presentar a todo detenido en un plazo perentorio ante el juez, quien puede ordenar la libertad inmediata al detenido si es que no encuentra la libertad.
Bajo nuestra normativa, la nueva Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial en octubre del 2008, consta en el artículo 89 como una garantía jurisdiccional fundamental y cuyo tenor literal dice, me permito leer, artículo 89, habeas corpus. La acción de habeas corpus tiene por objeto recuperar la libertad de quien se encuentre privado de ella de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, por orden de autoridad pública o de cualquier persona, así como proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de libertad. Dejando esto así, según los alegatos, que prácticamente no se ha de dejar sin efecto la deportación del juez competente. De esta manera, el estado del señor Noel Medina Hernández queda como un estado migratorio de solicitante de refugio. Según el artículo 41, no se aplicará a las personas solicitantes de asilo de refugio sanciones penales para su situación de irregularidad. Por eso hemos llegado a esta resolución. Mateo. De esta manera, expuestas las consideraciones, se ha comprobado la detención ilegítima del señor Noel Medina Hernández y, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, se acepta la garantía de habeas corpus interpuesto por los accionantes, doctor Carlos Sáez y doctor Darío Tul, en sus calidades de servidores de la Dirección Nacional de Atención Prioritaria y Libertades de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, a favor del afectado Noel Medina Hernández, y con fundamento en lo que dispone el artículo 89 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 44, 45, numeral 2, literal C, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se dispone su inmediata libertad, para cuyo efecto oficies a las autoridades correspondientes, dándoles a conocer de esta disposición judicial, efecto de que la cumplan inmediatamente. Libertad que operará siempre y cuando no exista otra orden de detención o prisión emitida por autoridad competente, sin perjuicio que el ciudadano Noel Medina Hernández, a la brevedad posible, cumpla con las leyes del país. Tendiente a regularizar su situación, se declara la existencia de vulneración del derecho a la libertad del prenombrado afectado y conforme lo dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se dispone como reparación integral la garantía de que este hecho no se repita por parte de las autoridades que han intervenido en estos procesos judiciales y administrativos respecto del ciudadano Noel Medina. Notifícase y cúmplase. De esta manera, damos por terminada esta reinstalación de la audiencia y los abogados serán notificados más adelante en sus correspondientes casilleros judiciales. Muchas gracias y buenas noches.